Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5, lo siguiente. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él habían 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Y con esta revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a Juan para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto, deseo dar la bienvenida a todos a la iglesia Red Rocks Community Church, campus en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios, eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montiel. Y iglesia, mientras continuamos con esta serie, es necesario que recordemos que Apocalipsis es parte de un género de literatura apocalíptica que usa imágenes dramáticas para mostrar una realidad. Muchas de estas imágenes son difíciles de entender, no sé si se ha dado de cuenta. Y sin embargo, el 70% de lo que vemos en Apocalipsis alude directamente al Antiguo Testamento. Esto significa que Juan esperaba que su audiencia tomara su tiempo para regresar al Antiguo Testamento y poder comprender mejor su significado. Cuando se trata del libro de Apocalipsis y la comprensión de su significado y su aplicación a nuestras vidas el día de hoy, es más productivo mirar la historia del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús que pasar nuestro tiempo especulando su cumplimiento en el futuro. Porque independientemente de cómo se cumpla esta imagen en el futuro, nuestro llamado como seguidores de Jesús sigue siendo: no temas, Jesús ha ganado, Él está ganando y Él gana al final. Así que sé fiel a Jesús hoy, today, y no te rindas, persevera hasta el final, pase lo que pase. ¿Cuántos dicen amén? Ahora voy a regresar al capítulo 14. El Cordero, de lo que acabo de leer, representa al Mesías, es bien claro, representa a Jesús. Los 4 seres vivientes, algo que vimos en el capítulo 4 y 5, si no estuvo presente le invito a que vaya a redrocks.org y vea este mensaje. Pero los 4 seres vivientes resaltan los atributos, las cualidades y el carácter de Dios, como lo es su majestad, su poder, su fidelidad, su inteligencia y su soberanía. Y los 24 ancianos representan a todos los redimidos de Dios en todos los tiempos que le adoran. El monte Sión es otro nombre para Jerusalén, que es la capital de Israel. Y los 144,000 representan a los creyentes cuyas ropas han sido lavadas y blanqueadas en la sangre de Cristo mediante su muerte, que han soportado las persecuciones en la tierra y que han resistido la idolatría y la seducción del poder, han resistido la seducción de la riqueza y de la inmoralidad sexual al seguir a Jesús y mantenerse puro, así como las vírgenes. Y deseo, y como le digo, siempre le invito a que vaya y lea de nuevo estos capítulos en su casa y también estudie, haga su investigación. Pero hoy deseo resumir esta primera parte del capítulo 14 afirmando que el pueblo del Cordero, el pueblo de Dios, el pueblo del Cordero, sabe que su vida es una ofrenda y es un sacrificio vivo para Dios. El pueblo del Cordero, el pueblo de Dios, sabe que está comprometido al Cordero para vivir lleno de luz e integridad. El pueblo del Cordero sigue al Cordero, a Jesús a donde quiera que vaya. El pueblo del Cordero obtiene la victoria sobre la bestia cuando no le teme. El pueblo del Cordero
Es conocido por la canción que canta a través de su testimonio personal y diario. Y la pregunta clave es, ¿te identificas como uno del pueblo del Cordero? ¿Te identificas como uno, como parte del pueblo del Cordero? Y si tu respuesta es sí, pastor, yo soy parte del pueblo de Dios, yo soy parte del pueblo del Cordero, la otra pregunta sería, ¿estás viviendo tu identidad? ¿Estás viviendo tu identidad? Y si no, y tú sabrás las razones por las cuales no estás viviendo tu identidad, no estás viviendo como pueblo de Dios, te invito a que cierres tus ojos y quiero que todos cerremos nuestros ojos. Y te invito a unirte a mí y mi deseo es hacer una oración para que te profundices en la fe y estés determinado de hoy en adelante, determines seguir a Jesús con todo. Dale toda tu vida, dale con sacrificio, dale a aquellos pecados que tienes ocultos, entrégaselo al Señor. Y hoy va a ser un día que va a cambiar todo en tu vida, va a cambiar tu futuro. Y le invito a que ore conmigo. Señor, soy tuyo, pero no del todo, Señor. Y tú lo sabes. Sabes que te he entregado algunas áreas, pero las otras las he querido mantener en mi control. Y el día de hoy te pido perdón por mis pecados. Quita de mi vida todo lo que me aleja de ti, Señor. Tómame y hazme tuyo. En el nombre de Jesús yo oro. Y la iglesia dice, amén y amén. Y espero que esta oración determine que ahora vas a estar con todo, seguir con todo a Jesús. Porque la pregunta no es ser un discípulo, sino de quién soy un discípulo. Porque todos estamos bajo discipulado. Y mi oración es que todos aquí nos entreguemos y nos sometamos al discipulado de Jesucristo. Y con esto llegamos a la sección de los 3 ángeles y las 2 cosechas. Y esta sección nos ayudará a ver cuál es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios, como pueblo del Cordero, en esta guerra cósmica, mientras el dragón es, ¿qué representa el dragón? A Satanás, correcto, a Satanás. Y las dos bestias está representado en cualquier poder cultural y político que promueve la agenda de Satanás. Entonces, el trabajo de la iglesia es trabajar en contra del engaño del dragón. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y aquí vamos a ver en esta próxima sección. Los quiero llevar a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 7, que dice, y vi a otro ángel que volaba por el cielo. Y creo que las pantallas, espero que lleguen pronto. Pero bueno, y vi al otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. ¿Y qué dicen ahí? Teman a Dios, gritaba. Denle ¿qué? Denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Y adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Y de muchas enseñanzas que podemos obtener de aquí, una de las enseñanzas puro poder es no seremos quienes somos. Y les pido que si me pueden ayudar con las pantallas, que estén pendientes. Ok, gracias. No seremos quienes fuimos creados para ser hasta que temamos a Dios, le demos toda la gloria a Dios y adoremos a Dios. Nuevamente, no seremos quienes fuimos creados para ser hasta que temamos a Dios, le demos toda la gloria a Dios y adoremos a Dios. River Oaks, debido a que fuimos creados por el creador de todas las cosas para tener una relación con Él, entonces no seremos quienes fuimos creados para ser hasta que le temamos a Dios, le demos toda la gloria a Dios y le
y le demos toda la adoración a Dios. Los quiero llevar a Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos afirma: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, y eso son muy buenas noticias. Los 3 versículos que acabo de leer son ¿qué? Muy buenas noticias. Y Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice: y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Y Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba: el reino de Dios está cerca y arrepiéntanse de sus pecados y crean en ¿qué? La buena noticia. Iglesia River Oaks, ha llegado el tiempo prometido por Dios. Las palabras del ángel anuncian las buenas noticias de salvación. El Creador ha derrotado los poderes del mal que han arruinado la tierra. El Creador está reafirmando su autoridad y soberanía. Por lo tanto, iglesia, necesitamos temer a Dios, dar gloria a Dios y adorar a Dios. Arrepiéntete de tus pecados y cree en las buenas noticias. Y con esto llegamos al segundo ángel. Algo descrito en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, que dice: luego otro ángel le siguió por el cielo mientras gritaba: ¿Babilonia qué? Babilonia ha caído. Cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Y una de muchas, una enseñanza a puro poder aquí es: cualquier nación que busque vivir separada del Dios viviente, ¿terminará cómo? Terminará cayéndose. Cualquier nación que busque vivir separada del Dios viviente, terminará cayéndose. Y si no es que todo, la mayoría de nosotros sabíamos eso, porque lo hemos visto. Iglesia, la antigua ciudad de Babilonia, que ya se había caído para cuando Juan escribió Apocalipsis, se había convertido en un código para describir a comunidades, a gobiernos y países viviendo en rebelión a Dios. Y para Juan y la iglesia del primer siglo, hablando de las 7 iglesias, Roma era la Babilonia de ese entonces. Iglesia, Babilonia está activa y obrando su maldad en Estados Unidos. Babilonia está activa y obrando su maldad aquí en los Estados Unidos. Porque todo poder político, toda póliza, todo negocio, toda industria, toda enseñanza, toda influencia cultural que desea inducirnos a cometer, que desea inducirnos a aprobar y aceptar cualquier tipo de inmoralidad y desviación sexual o confusión de identidad, es babilónico y terminará cayendo y pagando una penalidad eterna. Entonces, pastor, ¿cómo podemos contrarrestar este ataque de Babilonia en nuestro país, en nuestros países de Latinoamérica? ¿Cómo podemos derrotar a la Babilonia que se está levantando en Elkhart, Indiana? Por medio de las escuelas, las redes sociales y la cultura en general. Estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. Estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. Hermano, ya hace unos meses, no siempre lo hacía así, pero hace unos meses mi esposa me presentó un plan de leer la Biblia al año y ya tengo como 3 meses que lo estoy haciendo y ha sido una bendición levantarse y escuchar la palabra de Dios. En vez de ver Instagram, Facebook o cualquier otro medio social. Y ha hecho una diferencia en mi vida. Todavía no soy perfecto, créame, pregúntele a Diana, me falta mucho.
Pero ha bendecido mi espíritu, estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. Y hoy no hay excusa para no estudiar y obedecer la palabra de Dios, se te la leen. Le pagaron a alguien para que la leyera, para que usted la escuche. Y una de las maneras más poderosas de derrotar a Babilonia hoy es estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. Es apasionadamente buscando la santidad diaria. Es estando presente y activo en tu familia y comunidad, dando buen testimonio y llamando a la santidad y obediencia a Cristo. Es apoyando a políticos y gobiernos que amen a Dios y sus mandatos en vez de su poder y su ganancia personal. Es que los cristianos no deben estar involucrados en la política. Pregunten a los venezolanos. Aquí nos tenemos que involucrar en la política. Y no por el más bonito que hable, sino vea las pólizas. ¿Qué es lo que está apoyando el gobierno, el juez, el senador? Usted sabe cómo lo hacemos. Orando a solas, orando unidos con la iglesia. Domingo 12:45 a 1 p.m. oración aquí. Los martes de 6 a 7 oración en el auditorio pequeño. Es obteniendo nuestra identidad de Cristo Jesús para nosotros así darle identidad a nuestros hijos en vez de que el mundo le esté confundiendo su identidad que Cristo le quiere dar. La palabra de Dios afirma en Efesios capítulo 6 versículo 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y después de haber reprendido un espíritu maligno, Jesús mira a sus discípulos y les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es ese menos? Ore y ayune más. Y con esto llegamos al tercer ángel, descrito en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11, que dice, después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba, todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino ¿de qué? De la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás y no tendrán alivio ni de día ni de noche porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. La iglesia, la ira de Dios en la Biblia es algo que el ser humano elige por sí mismo. Lea capítulo 3 de Génesis. Todos nacemos pecadores y todos nacemos en oscuridad. Y Jesús, Dios encarnado, vino para llevarnos de la oscuridad a la luz. Pero el problema es que la gente amó más la oscuridad. Y con esto quiero llegar a este punto. Las decisiones tienen consecuencias eternas. ¿Las decisiones qué? Tienen consecuencias eternas. Todo el que decida adorar a la bestia y a su estatua o acepta su marca en la frente o en la mano, en otras palabras, toda persona que rechace a Dios, cualquier persona que rechace a Dios ya es marcado. Tendrá que beber el vino de la ira de Dios. En otras palabras, recibir la ira o la bendición de Dios es tu decisión. Recibir la ira o la bendición de Dios es tu decisión. Tenemos la libertad de tomar decisiones, pero no tenemos la libertad de elegir las consecuencias de las tales. Y la pregunta clave es, ¿estás activamente buscando a Dios? ¿Estás activamente buscando a Dios o estás indiferente a su llamado? Juan capítulo 3, versículos 16 al 20. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Buenas noticias. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para salvarlo por medio de Él, para traer esperanza. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones, ¿qué? Eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden como al descubierto. Y repito, la ira de Dios en la Biblia es algo que el ser humano elige para sí mismo. Todos nacemos pecadores y en la oscuridad, y Jesús, Dios encarnado, vino para llevarnos a la oscuridad, a la luz. Pero el problema es que la gente amó más la oscuridad que la luz. Amaron más sus propias acciones que los propósitos de Dios. Y la pregunta clave es: ¿a quién estás amando? ¿A la oscuridad o al pecado? ¿Estás amando a la oscuridad o a tu pecado? ¿O la luz que descubre tu pecado? ¿O la vida eterna de Dios? ¿A quién estás amando más? Entonces, pastor, ¿cómo debemos responder al mensaje de los tres ángeles? ¿Cómo debemos responder a ese mensaje de los tres ángeles? Entonces, mientras Satanás está tratando de engañar al mundo, nuestro rol como seguidores de Cristo, como pueblo de Dios, es unirnos a los ángeles para declarar: Jesús ha ganado, Babilonia ha caído. Son libres de elegir al cordero o a la bestia, pero no son libres de elegir las consecuencias. Repito, junto a los ángeles debemos declarar: Jesús ha ganado, Babilonia ha caído. Son libres de elegir al cordero o a la bestia, pero no son libres de elegir las consecuencias, porque Dios es el que pone las consecuencias. Y con esto llegamos a dos cosechas. Es la segunda parte de mi mensaje y lo vamos a leer en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20, que dice: entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. ¿Saben qué es una hoz? Como un cuchillo así. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo. ¿Para qué? Para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo. Y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo que llegaba hasta los frenos de un caballo. Iglesia, el Hijo del Hombre, sentado en la nube blanca, es claramente Jesucristo. Algo afirmado en Daniel capítulo 7, siendo el Hijo del Hombre el apodo favorito de Jesús para sí mismo, porque Jesús se llamaba el Hijo del Hombre, él mismo se decía. Aquí vemos a Jesús dar rienda suelta a su hoz y cosechar a todas las personas que han aceptado su mensaje de salvación. El otro ángel que vino del templo, que está en el cielo, con también una hoz afilada. En lo personal, esto es lo que yo me inclino a enseñar, a pensar, me inclino a interpretarlo de esta manera. Es otra cosecha de salvación, ya que en la Biblia la palabra cosecha se usa para salvación y no para juicio. Y el río de sangre de 300 kilómetros afirma la abundancia de la gracia y sangre salvadora de Cristo Jesús para aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados ni han entregado su vida a Él.
Y es por eso que nosotros, la iglesia, deberíamos de ser impulsados a seguir evangelizando. Porque la gracia de Dios es sobreabundante. Y Jesús todavía quiere salvar vidas. Y ahora deseo leerles 3 versículos y le invito a que lea y estudie eso más en su casa. Pero hoy quiero darles 3 versículos para que usted vea cuál es mi fundamento en lo que acabo de decir. Hebreos capítulo 13, 12 al 13. Dice, de igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó. Juan capítulo 4, versículo 35. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Y Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros ¿son qué? Pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿Cuántos dicen amén? Rev. Brooks, Apocalipsis capítulo 14. No está hablando de una futura realidad, pero sí de nuestra responsabilidad en la batalla cósmica que ahora mismo toma lugar en el mundo. El dragón Satanás y sus bestias continúan tratando de engañar al mundo y derrotar al pueblo de Dios. Y nuestro rol como el pueblo de Dios no es sentarnos tranquilos a esperar la segunda venida de Cristo. Y seguro, porque Cristo viene. Pero sí es ir con nuestro prójimo, sea quien sea de la raza, crea lo que crea. Pero tenemos que ir con nuestro prójimo y anunciar la verdad y la esperanza de Jesucristo. Y llamar al arrepentimiento de sus pecados, porque Jesús continúa cosechando almas el día de hoy en Elkhart, Indiana. Y la pregunta es, ¿estás tomando tu responsabilidad de predicar las buenas noticias de Jesús? ¿Estás tomando tu responsabilidad de predicar las buenas noticias de Jesús? Y mi otra pregunta sería, ¿a quién le necesitas predicar esta semana? Con tu vida y con tus palabras. Y ya para ir terminando, deseo reiterar 4 verdades. 4 verdades. Realmente son 3 verdades y una invitación. Número 1. Las decisiones tienen ¿qué? Las decisiones tienen consecuencias eternas. Rev. Brooks, tus decisiones tendrán consecuencias eternas. Especialmente aquellas que tienen que ver con tu adoración y a quién le das tu alianza. Rev. Brooks, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Porque tus decisiones tienen consecuencias eternas. Y la pregunta es, ¿has últimamente analizado las consecuencias de tus últimas decisiones espirituales, matrimoniales, familiares, morales, financieras, legales? ¿Las has analizado? Porque acuérdate que recibir la ira o el amor de Dios es tu decisión. Número 2. La sangre de Jesús es el único remedio para tus malas decisiones. La sangre de Jesús es el único remedio para tus malas decisiones. Hay un río de la sangre de Cristo que te espera para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Un río de la sangre de Cristo que no solo te perdona y te limpia, pero también te ayuda a formar nuevos hábitos para que así obtengas un nuevo carácter y un nuevo destino.
y te puedas alinear con los propósitos y las bendiciones que Dios tiene para ti. Y yo sé que muchos aquí ya lo están haciendo. Número 3. No te aferres a las cosas de dónde. ¿Y en qué mundo estamos ahorita? ¿En qué país? Estados Unidos. No te aferres a las cosas del mundo. No que no las desees ni que las trates de buscar, pero no te aferres, que es otra cosa. No te aferres a las cosas del mundo. Mire lo que escribió Juan en 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. No está diciendo que no les guste, nos puede gustar, pero amar ya es algo más personal. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, porque aman al mundo. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el ¿qué? El placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros ¿qué? Logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios ¿qué? Le agrada, vivirá para siempre. Rose, aférrate a Dios, aférrate a su palabra, aférrate a sus promesas, aférrate a sus propósitos y no te enamores de este mundo, no te enamores de Estados Unidos de América, no te enamores de lo material, no te enamores de las buenas oportunidades que no están mal, pero no te enamores de ellas. Iglesia, pasa menos tiempo quejándote de la economía. Y sí, no estamos trabajando 150 horas a la semana, lo siento. Pasa menos tiempo quejándote de la economía y mejor pasa más tiempo edificando el gobierno de Cristo en tu vida, en tu familia y en tu comunidad. Y la pregunta es, ¿para qué o para quién vives? ¿Para qué o para quién vives? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En el cheque semanal? Hermano, le va a quedar mal. No sé si se ha dado de cuenta. Y número 4. Anuncia las buenas noticias de Cristo. Anuncia las buenas noticias ¿de quién? De Cristo Jesús. Red Oaks, tu rol hoy día es unirte a los ángeles para proclamar que la hora ha llegado, Babilonia ha caído, adoren al único y verdadero Dios, hay suficiente sangre para perdón y limpieza de pecado, arrepiéntanse y acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Red Oaks, te felicito por ser una iglesia que testifica y anuncia con sus palabras, con sus vidas, las buenas noticias de Jesús. Y mi invitación es no bajemos de ritmo, no nos enamoremos del mundo, no nos enamoremos de lo material, no bajemos de ritmo y continuemos con determinación y entusiasmo, proclamando la esperanza, las buenas noticias de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ¿cuánto le invito a que nos pongamos de pie? Y ahora es nuestro deseo celebrar la Santa Cena. Queremos terminar el mes de mayo, ¿no? Iniciar el verano celebrando la Santa Cena. Un mandato de Jesús. Y así también practicar el arrepentimiento de nuestros pecados. Y antes de dar lugar para que usted pase y obtenga los elementos, deseo recordar que la Santa Cena es una ceremonia que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo estableció para que siempre recordemos el precio que Él pagó para salvarnos y así poder centrar nuestra vida en Él. El pan representa su cuerpo que fue quebrantado para perdón de nuestros pecados y el vino representa su sangre derramada para limpiarnos de todo pecado. Iglesia, recuerde que si usted está indiferente a su pecado, te sigue viviendo en su pecado, te le gusta venir a la iglesia pero le gusta seguir pecando, o se cree lo suficientemente bueno para tomar la Santa Cena, te dice, no, yo soy lo máximo, yo voy a tomar la Santa porque soy lo máximo.
le invito a no participar. La palabra de Dios afirma que si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Ahora, si usted reconoce que es un indigno pecador, no es perfecto, usted sabe que Dios todavía está haciendo la obra en su vida y desea aferrarse a la persona y obra de Jesucristo y desea arrepentirse y confesar sus pecados con reflexión y autoexaminación a Jesús en oración. Le invito a pasar adelante de una manera ordenada, saliendo por su lado derecho y en orden de fila de adelante hacia atrás, para que venga y obtenga el pan y el vino y así poder celebrar la Santa Cena. Podemos en estos momentos pasar adelante. Quiero dar algunos minutos para que le pidamos perdón al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy me uno a tu iglesia, reconociendo que soy un indigno pecador. Gracias a tu misericordia, gracias a tu Hijo Jesús que vino a esta tierra a vivir una vida perfecta y a morir en la cruz del Calvario y así pagar el precio por mi pecado. Y es por eso que hoy yo puedo tener esperanza. Te pedimos perdón, amado Dios. Pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando y limpiándonos de toda maldad. Pedimos que sea tu Espíritu Santo en estos momentos cambiando y quitando todo aquello que no te agrada a ti. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Porque así como recibimos tu perdón, hoy perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Recibimos tu amor para dar tu amor. Te pedimos perdón por nuestras actitudes. Te pedimos perdón por nuestra falta de fe. Te pedimos perdón por las veces que hemos querido manipular las circunstancias. Te pedimos perdón por las veces que hemos mentido. Te pedimos perdón por las veces que hemos actuado descontroladamente. Te pedimos perdón por las veces que no hemos perdonado, que no hemos amado. Te pedimos perdón por las veces que hemos sido irresponsables. Perdóname, Señor. Te pedimos perdón por las veces que hemos preferido las tinieblas en vez de la luz. Perdóname, Señor. Amado Dios, seguimos en tu presencia y te agradecemos porque tú nos has perdonado. Gracias porque de ti recibimos perdón. Gracias porque de ti recibimos esperanza. Gracias porque tú nos amaste primero y es por eso que hoy te podemos amar a ti.
Gracias porque a pesar de que fallamos, Señor, tu amor es mucho más grande. Tu gracia es mucho más grande. Y hoy podemos salir, Señor, de este lugar con esa esperanza, que tú nos amas, tú nos has llamado, tú nos has dado un ministerio, tú nos has traído a esta nación para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer sal en esta tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, mientras nos preparamos para participar del pan y del vino, como iglesia recordamos que solo el temor a ti, el darte la gloria y la adoración a ti, nos lleva a la plenitud en Cristo Jesús. Nos arrepentimos de las veces que hemos buscado vivir apartados de ti. Perdóname, Señor. Perdona a nuestras naciones, Señor. Perdona a esta nación que de muchas formas se quiere apartar de ti. Perdona a nuestros países latinoamericanos, Señor, que se han apartado de ti. Perdónanos, Señor. Derrama un espíritu de arrepentimiento en Estados Unidos. Derrama un espíritu de arrepentimiento sobre México, Guatemala, Nicaragua, San Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Canadá, Señor. Derrama un espíritu de arrepentimiento sobre mi vida, sobre mi familia, sobre Elkhart, Indiana. Podamos reconocer lo mucho que te necesitamos. Amado Dios, reconocemos que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas y que tu sangre es el único remedio para nuestro pecado. Amado Dios, nos comprometemos a anunciar y vivir las buenas noticias de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 24, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan. Sigue diciendo la palabra de Dios. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva, porque Cristo volverá nuevamente. Participemos de la copa. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor. Padre nuestro, seguimos en tu presencia, Señor. Gracias porque somos un pueblo de esperanza, un pueblo de propósito, un pueblo perdonado. Amado Dios, ahora que vamos a seguir cantando y adorando tu nombre, y vamos a dar la oportunidad para recoger dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias por este privilegio. Gracias por darnos todo lo que necesitamos. Sabemos, Señor, y reconocemos que todo viene de ti, todo te pertenece a ti. Gracias, Padre, por el dador alegre, por la persona que da en línea, por los que dan entre semana y por los que ahora van a tomar esta oportunidad y dar sus diezmos y sus ofrendas. Bendice a tu pueblo, provee todo lo que ellos necesitan. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice... Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermano. Si desea, puede participar.